Bueno, mi nombre es Ernesto Pérez y les voy a dictar este curso de implementación de IP versión 6. Fundamentalmente este curso está dirigido a personas que conocen y que ya tienen implementado IP versión 4 en sus servidores, con sus servicios, y desean implementar IPv6. Les comento, para empezar, que IPv6 e IPv4 no son lo mismo, no es un conjunto de la otra. IPv6 y IPv4 son dos protocolos de comunicación de red que se diferencian en muchos aspectos. Partamos de hechos cruciales. No se comunican entre sí. Esto es, tú no vas a poder hablar con un equipo que trabaja con IPv4 desde otro equipo que trabaja con IPv6. No se ven entre sí. Correcto. Eso es lo primero. Lo segundo es que este curso va a ser un poco introductorio. Yo no pretendo darles una historia de por qué IPv6, aunque claro, una pequeña introducción no estaría mal. O no les voy a empezar a hablar de temas trascendentales como sistemas autónomos, BGP, etc. En principio, lo que nos vamos a orientar es a tratar de migrar nuestro sistema de IPv4 a un sistema que, además de soportar IPv4, soporte IPv6. Ahora, ¿por qué tenemos que utilizar IP versión 6? Como todos conocemos, el protocolo IP versión 4 consta de 4 octetos, cada uno de 8 bits, lo que me da como resultado una dirección IP que tiene 32 bits de tamaño. Estos 32 bits alcanzan para tener hasta aproximadamente 4.000 millones de direcciones IP. ¿Qué sucede? Esas 4.000 millones de direcciones IP en este momento ya están agotándose. Se estima que para inicios del año 2014 en Latinoamérica ya no existan direcciones IP versión 4 disponibles. A pesar de todas las medidas que se han tomado en el pasado para optimizar el uso de estas direcciones IP, y a pesar de las medidas que se tomen en el futuro, las direcciones IP están condenadas a agotarse en un futuro inmediato, en los siguientes meses o años. ¿Qué medidas se han tomado para optimizar el uso de las direcciones IPv4? Muy simple, te voy a mencionar dos que no son las únicas. Una de ellas es que en una red tú solo tienes que tener una dirección IP pública para que puedan navegar todos los equipos de esta red mediante tecnologías que todos conocemos, por ejemplo proxies o NAT en el caso de que estemos manejando firewall. Tú pones un NAT en tu red y con una sola dirección IP es capaz de navegar todas las máquinas de la red. Esto hizo que se comenzara a dejar de hacer un uso abusivo, extensivo de direcciones IPv4 en las redes. Con una dirección IP podía navegar todo un cliente y esto fue un ahorro efectivo, fue un ahorro completo de direcciones IP durante mucho tiempo. Otra variante que nos permitió ahorrar direcciones IP fue el hecho de que cuando se alojan los sitios web, tú por cada sitio web que alojas no le asignas una IP, sino que tú en una sola IP alojas decenas, centenares o quizás miles de sitios web. Esto hizo, por supuesto, que bajara el requerimiento de consumo de direcciones IP. En una sola IP, muchos sitios web, que eso no era lo que ocurría antes. Antes tú, para cada sitio web, asignabas una IP. Esto hizo y hace en efecto que se ahorre mucho en el consumo de direcciones IP. Sin embargo, la cantidad de sitios web, comparativamente con el año 1997, con finales de los 90, comparativamente con lo que tenemos hoy en sitios web, se ha incrementado exponencialmente. En gráficas que podemos observar, vemos cómo ha crecido exponencialmente esta cantidad de sitios web. Y por más que yo ahorre, por más que yo quiera ahorrar poniendo decenas o cientos de sitios web en una sola IP, las IPs versión 4 han ido requiriéndose, han ido necesitándose una y otra vez hasta llegar a este esquema de agotamiento. El NAT
que ayuda tanto, como te dije hace un momento, con una IP navega toda una red. Sí, ayudó bastante, pero por ejemplo, piensa, a finales de los años 90, ¿cuántas personas en su casa tenían una conexión permanente a Internet? En nuestros países de América eso no era muy frecuente, o al menos no tan popular como es hoy, ¿correcto? Si comparamos la cantidad de personas que tenían conexión DSL o de cable módem, o de cualquier otro tipo de conexión en sus casas en fines de los años 90 a lo que tenemos ahora, nos damos cuenta de que se ha incrementado esa demanda de usuarios en la red. Y recuerda, por cada usuario necesito al menos una IP. Si antes en una ciudad había 20 o 30 conexiones dedicadas, cada una con un IP, en estos momentos cualquier ciudad de nuestra América está requiriendo de cientos o miles de direcciones IP para atender a cada uno de sus cientos o miles de usuarios de las conexiones home de las casas. Veamos, solo para hacer un pequeño recordatorio, cómo se ve una IP versión 4. Y aquí aprovecho y les comento, yo no voy a entrar en demasiados tecnicismos, eso se podrá ver en otro momento, sobre este tema de IP versión 4 y IP versión 6. Solo quiero que compares un momento. ¿Te acuerdas cómo se veía una IP versión 4? Como aquí estás viendo, eran 4 octetos separados por un punto. Cada octeto tiene 8 bits, 8 por 4, 32 bits. 2 a la 32 son los un poco más de 4.000 millones de direcciones IP que tenemos. La IP versión 4 fue creado a inicio de los años 80. No se preveía quizás en esa época una explosión del uso de Internet. De hecho, Internet era conocido solo en círculos académicos, ¿ya? Y ya no nos está dando abasto, como les había comentado. ¿Cómo se ve una IP versión 6? Fíjate, quizás es una falta de costumbre nuestra, quizás es que es verdaderamente fea, pero una dirección IP versión 6 tiene 128 bits. Se verían así, si los pusiera en números binarios, estos 128 bits. Si te das cuenta, es muy molesto ver así la dirección IP. Por lo que se ha preferido usar una notación hexadecimal. Es por esto que tú estás viendo que las direcciones IP versión 6 tienen números y letras, que es la numeración hexadecimal. Esta IP versión 6, en hexadecimal incluso, si te fijas, es un poco molesto de leer. Pero te doy una noticia, nos tenemos que acostumbrar a ella. Nos tenemos que acostumbrar a ella porque es la dirección que vamos a utilizar en el futuro. Mírala cómo se ve. Está separada en 8 partes, podríamos llamarle así. Cada una de esas partes tiene 16 bits. ¿Cuánto es 16 por 8? 6 por 8, 48, 8 y 4 que llevo. 128 bits. Ahí está. Cada parte tiene 16 bits. Son 8 partes que completan los 128 bits. La IP versión 6 tiene un prefijo, que es la parte fija, que está asociada, que está destinada a tu red. El prefijo normalmente es /64. /64 no es una máscara. Lo que te está indicando son que los primeros 64 bits de esta dirección son fijos, son los de tu red. Los primeros 64 bits vienen siendo las primeras 4 partes de esta dirección IP. Y lo que queda después del prefijo es ya para tu uso privado. Esta siguiente quinta parte, por ejemplo, son las redes en que se puede dividir la dirección IP. Esta quinta parte suma 65.535. Es decir, yo con un prefijo 64 tengo 65.535 redes posibles. Y los últimos 3 partes es para asignar las IPs en mi red. Si se dan cuenta, yo tengo un número grandísimo de direcciones IPs para asignar a mi red. ¿Cuántas direcciones IPs hay? Hay más de un trillón de direcciones IPs. Hay más IPs que átomos hay posiblemente en la Tierra, si mal no recuerdo. Pero no voy a estar en estos temas científicos ni nada de eso. Solo que no te asustes
ten en cuenta de que las direcciones IP versión 6 van a alcanzar durante un enorme tiempo para asignarle a cada uno de los dispositivos de red de donde yo esté, sea mi casa, sea mi trabajo y demás. Veamos, sigamos viendo cómo se ven las direcciones IP. Mira esta que es sencillita, 2.2.1. Esto viene siendo el equivalente al localhost en las antiguas direcciones IP versión 4. Cuando tú pones dos puntos, lo que estoy significando es que delante lo que hay es ceros. Vendría siendo 0000002.1. Ese es el localhost. Veamos un poquito más. Veamos este ejemplo. ¿Ves que hay FE80, 2.2 puntos, EE55, etcétera? Ese 2.2 ¿qué significa? Siempre debes meterte en la cabeza. Aquí yo lo hubiera podido sustituir por ceros hasta llenar los 128 bits de mi dirección IP. En este caso tengo, si te fijas, 1, 2, 3, 4 octetos a la derecha del 2.2 puntos y tengo un octeto a la izquierda del 2.2 puntos. Así que me están faltando ¿cuántos? 3 octetos, que serían, si yo lo quiero ver así, serían 0, 0, 0, 0, 0, 0, todos ellos. Pero donde quiera que tú veas 0, 0, 0, 0, 0, puedes obviarlo y puedes ponerle 2.2 puntos. Veamos este otro ejemplo. FE80 2.2.1. ¿Qué significa? Que entre la parte del inicio, FE80, y la parte final, 1, todo lo que va en el medio es 0. ¿No es cierto? Es así más o menos como se ven las direcciones IP. Podríamos ver varios ejemplos de ellas para irnos orientando. Algunas personas le entra duda sobre si pueden coexistir las IP versión 4 y la IP versión 6. En efecto, esto es lo que va a suceder. Lo que va a suceder durante los siguientes años. No te estoy mintiendo, pueden ser 10 o más años, es que coexistan ambos protocolos. ¿Por qué? No es un problema de red, hablando. No es únicamente, no es precisamente un problema de red. El tema es que hay muchos servicios, muchas aplicaciones, muchos programas que están hechos únicamente para soportar IP versión 4. Por tanto, no vamos a poder deshacernos de las IP versión 4 en un futuro inmediato. Algunas personas incluso estiman que la coexistencia de IPv4 y IPv6 va a ser larga, extensa. En los siguientes 20 años todavía podríamos estar viendo algunos lugares con IP versión 4. Esto es lo que se llama Dual Stack, doble pila. Vamos a trabajar con IP versión 4 y con IP versión 6. Tú vas a ver que en los ejercicios del curso, los ejercicios de este curso que vamos a dictar, nosotros vamos a empezar con como tenemos nuestros sistemas ahora. ¿Cómo tenemos nuestros sistemas ahora? Nuestro servidor web, nuestro servidor de correo, todos nuestros servicios y demás, los tenemos en IP versión 4. Lo probamos, está funcionando en IP versión 4, entonces yo le implemento encima de este servicio, implemento IP versión 6, ¿correcto? De forma tal de que mi servicio me soporte ambos protocolos, IP versión 4 y IP versión 6. Y así iremos haciendo poco a poco. Está IP versión 4, lo verificamos, implementamos IPv6, lo verificamos. Y así vamos a ir avanzando nosotros. Esto es el objetivo a la final de este curso. El implementar IPv6 en nuestra red. Fíjate cómo me estoy demorando, porque algunas personas le hablan algo así como transición a IPv6 o cambio a IPv6. No hay tal cambio. No podemos dejar IPv4 y cambiarnos a IPv6 y ya. Todo es implementar, adicionar, agregar IPv6 a nuestro actual sistema, que lógicamente está en IPv4. Algunas personas también se asustan, no solo por el futuro que va a haber. Tranquilo, IPv6 es muy fácil de utilizar. Un poquito abierto de mente, tienes que conocer de redes, saber pues todos estos temas que nosotros vamos a requerir de nuestros servicios, en los servidores y demás, y vas a ver que es muy simple. Algunas personas incluso me han llegado a decir, no, es que yo
no puedo implementar IP versión 6 porque mi red, físicamente hablando, mi red no es categoría 6. Por favor, la categoría 6 a nivel de una red física no tiene nada que ver con la IP versión 6, ¿no? Por ejemplo, yo no recuerdo, aunque pueda haberla habido, yo no recuerdo una categoría 4 para la IP versión 4, si lo vemos así, ¿no? Yo las redes físicas que recuerdo, bueno, ¿se acuerdan aquellas de cable coaxial? Y las redes UTP eran categoría 3, si te acuerdas de la red categoría 3. Y después se vio la 5E, la red categoría 6. Esto es a nivel de red. Por favor, el protocolo en el modelo OSI, las redes trabajan en nivel 1, en la capa 1. Correcto. El protocolo IPv6 o el protocolo IPv4 o cualquier otro protocolo que nosotros manejemos trabaja en una capa un poquito superior. IPv6 y IPv4 trabajan sobre la capa 3. Bueno, en adelante. Nuestros servicios y demás están más arriba. Así que no te preocupes mucho por la categoría de tu red. No, tranquilo. Mira, te lo voy a dejar para dentro de un momento. Vamos a ver quién está haciendo de servidor de IPv6 en mi red. ¿Por qué te digo dejarlo para dentro de un momento? Para no desviarme del tema. También hay personas que dicen, ¿y qué equipamiento soporta IP versión 6? Esto sí es importante. Yo te sugiero, en el peor de los escenarios, que de ahora en adelante tú empieces a adquirir el equipamiento de red tuyo, lo empieces a adquirir con soporte para IP versión 6. Porque todavía se ven ruteadores inalámbricos, sobre todo, y demás, que no están soportando IP versión 6. Incluso, si tú mandas a hacer, si tú tienes o mantienes un sistema informático, deberías también considerar probar este sistema para que funcione en IP versión 6. Recuerda que se va a volver un requerimiento continuo en los siguientes meses o años. Por tanto, no podemos esperar a que llegue la necesidad dentro de un año y medio, para entonces empezar a verificar requerimientos de esos sistemas informáticos que nosotros tenemos. Equipamiento que soporte IP versión 6, ruteadores y demás, exígelo. Pero normalmente cualquier equipo comprado del año 2006, 2005 para acá, ya soporta IP versión 6. Excepto que no hayamos hecho una buena adquisición, que puede suceder. Sistemas operativos que soportan IP versión 6, de todo. Sistemas operativos de juguete y sistemas operativos serios. Correcto, cualquiera. Por ejemplo, Linux soporta IP versión 6 desde hace muchísimos años. Y las distribuciones principales de Linux, Debian, CentOS, que son las que nosotros usamos para servidores, o Fedora, Ubuntu, SUSE, que las usamos para servidores o para máquinas de escritorio. Esas distribuciones soportan IP versión 6 desde hace muchos años. Muchos, no 2 o 3, muchos. Por ejemplo, CentOS soporta IP versión 6 oficialmente desde la versión 3, desde CentOS 3, que ya dejó de ser soportado esta versión porque acabó su tiempo de vida. Esa versión salió en el año 2003, es decir, hace más de 9 años que CentOS soporta IP versión 6. Tú tienes CentOS versión 4, CentOS versión 5, CentOS versión 6. Tú tienes un Debian de hace unos 6, 7 años para acá. Tranquilo, ese sistema te va a soportar IP versión 6. Windows, como ustedes conocerán, no soy muy fanático de él, pero entiendo que Windows XP, con cierto esfuerzo, se le puede programar o configurar para que soporte IP versión 6. Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows lo que venga, ellos soportan ya IP versión 6 sin mayor inconveniente. Entonces, a lo que es nivel de sistema operativo, IP versión 6 es bastante soportado de un tiempo a la fecha. Pero te repito, el pasado está. Trata de que todo equipamiento que tú adquieras de ahora en adelante te venga con una garantía de que se soporta IP versión 6. Correcto. Nosotros en nuestro curso nos vamos a orientar a implementar IPv6 en nuestro servidor de CentOS, en una red que les voy a dar en CentOS. Vamos a realizar todas las pruebas para que esto funcione, implementar todos los servicios que yo tengo planificados para
que nosotros trabajemos y con eso podemos ya validar el resto de cosas y eres libre de probar en el resto de sistemas operativos. Correcto. Quería mostrarte dónde está IPv6 implementado en mi red, para que veas que no hace falta ni una red categoría 6 ni un mega equipamiento. No te gastes tanto en equipamiento, mejor gástate en capacitación con Equalinux. ¿No te parece? Veamos un momento. No se asusten por los cables y demás, ¿no? Esto es una red, imagino que categoría 5. Correcto. ¿Ves aquí? Esto es una máquina VIA C3. Tiene un disco duro que es una flash de 2 GB. Tiene 512 megas de RAM. El procesador es pequeñito, creo que tiene 800 MHz de velocidad. Y le tiene corriendo un sistema operativo Linux, Debian Squeeze en este caso, con IPv6. Esto es mi servidor de IPv6 en mi red. Uno así vamos a configurar nosotros. Él se conecta por un cable categoría 5 a el módem del proveedor y nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Los experimentos los vamos a realizar en una máquina así. Nada del otro mundo también. Ahí tenemos montado el servidor que le vamos a dar a ustedes para que configuren, y detrás de ese servidor un cliente. ¿Cómo? Con virtualización. Y este que ves aquí este que ves acá es un experimento, es un ruteador inalámbrico que soporta IPv6. Lo dejé, no por nada, sino porque me gustó más este sistema. Algunas personas se preguntan, ¿qué proveedores de internet soportan IPv6 en mi casa? O algunas personas me preguntan, ¿cómo logras tener IPv6 aquí en tu red? ¿Qué proveedor de internet te dio ese IPv6? No. Al momento, hoy, inicios de junio del año 2012, no conozco de proveedores de internet en el país que lleven IPv6 hasta la casa. He contactado a algunos, están trabajando en esto, pero es un tema que yo comprendo, pero esto no es un asunto nuestro. Yo comprendo que es un tema muy complejo para ellos. Ellos tienen que verificar que los CPEs, los modems, como le llamamos en la casa, soporten IPv6. Son modems, si tú te fijas, el modem que te puso tu proveedor de internet, quizás lleve años en tu casa cogiendo polvo, años antes de que se tuviera conciencia de que hacía falta IPv6. Tienen que configurar todo el equipamiento de su proveedor para soportar IPv6. Estoy seguro de que algún trabajador de un proveedor de internet va a ver este curso. Bienvenido a estudiarlo y demás, pero no es orientado, este curso en principio no es orientado al grupo selecto de personas que trabajan en un proveedor de internet. Está orientado a las personas que en su red quieren IPv6. Nosotros vamos a asumir que nuestro proveedor ya nos dio una IPv6 o un rango, como queramos decirle. Y en base a ese rango nosotros vamos a trabajar. No es en principio nuestro problema el cómo el proveedor de internet nos va a hacer llegar la IPv6. Nosotros la vamos a tener como mismo tienes IPv4 en tu caso. Y no es tu problema fundamental el saber cómo llega la IPv4 a tu red. Sí, llega a través de un módem, pero cómo se manejan las rutas, qué protocolos se usan en el proveedor, eso no es algo que nosotros vamos a, por favor, a preocuparnos por él. ¿Ya? ¿Cómo le podemos hacer entonces? ¿Cómo hago yo entonces para tener IPv6 para poderte dictar este curso? Nosotros utilizamos una tecnología que se llama un túnel. ¿Cuál es la idea del túnel? El túnel lo que hace es cualquier petición que yo haga o que me llegue, vamos a pensar primero saliente, cualquier petición que yo haga en IPv6, mi máquina la va a encapsular ese paquete IPv6, va a meter ese paquete IPv6 en un paquete de IPv4, que es el que conoce nuestro proveedor, ¿no? Y ese paquete IPv4 nuestro proveedor lo va a llevar a donde yo le diga, que va a ser a un servidor de túnel
en algún lugar del planeta. En nuestro caso lo que vamos a hacer uso de un sistema de túnel de los varios que existen, porque no hay uno solo. Se llama GoGo6, sitio web es gogo6.net. Ellos tienen una herramienta, un servicio que se llama Freenet 6. Este servicio Freenet 6 nos permite conectarnos a la IP versión 6, a la red de IP versión 6 a través de un túnel, ¿correcto? Y a través de él vamos a poder navegar a red IPv6, hacer ping y lógicamente realizar pruebas con el objetivo de este curso, que es con nuestros servidores y con nuestros servicios en IPv6. Cuando nosotros tengamos ese túnel configurado, tú vas a ver que ya tú vas a poder desde tu máquina navegar, hacer ping a la red IP versión 6. Cuando tengamos listo este paso, que tengamos nuestra máquina, tu máquina del escritorio, ahí entonces empezamos el resto del curso. Ahí yo te voy a dar acceso por IPv6, todo lo vamos a manejar a través de un túnel, te voy a dar acceso por IPv6 a este servidor, donde yo tengo las máquinas, los servidores virtuales, y vamos a empezar a configurar los servicios. Y en resumen, ¿cómo vas a acabar el curso? Vas a tener ya un túnel IP versión 6, que te permite navegar en IP versión 6 en tu máquina, y además vas a tener un servidor en IP versión 6 con todos los servicios que yo te voy a decir en IP versión 6. Al final de este curso, las últimas horas, yo te voy a dar un servidor en Canadá limpio, IPv4 puro, vacío, y te voy a dar entonces la IP versión 6 para ese servidor. Y tu tarea va a ser configurar la IP versión 6 en ese servidor y configurar cada uno de los servicios que vimos en el curso con IP versión 6. Una vez que tú acabes, me muestras el servidor y felicidades. Incluso, si te gusta el servidor, te puedes quedar con él. Yo te refiero con el proveedor de internet que amablemente me da esos servidores para que tú puedas seguir utilizándolo para alojar el sitio web de tu institución, sitio web de tu empresa, etcétera, en IP versión 6. ¿Cuándo los proveedores de internet nos pondrán IP versión 6? No sé. Me han dicho que para fines de año, el último trimestre de este año 2012, quizás ya algunos empiecen a ofertarlo. Para ese momento, cuando ya me ofrezcan IP versión 6 directamente a la casa, ya no me va a hacer falta un túnel, como vamos a ver en el siguiente capítulo, porque ya voy a tener IP versión 6 en la casa. Podría ignorar el siguiente capítulo y continuar con el resto del proceso de configuración. IPv6, para acabar esta parte, es extremadamente fácil. Tú lo vas a ver. Es laborioso. Va a requerir ahora de que yo comprenda dos sistemas, IPv4 y IPv6. Yo sé que algunas personas ni siquiera comprenden bien IPv4. Imagínate ahora también IPv6. Nos toca. Pero no es imposible. No es imposible. Estamos aquí para asesorarles. Estamos aquí para ayudarles. Y tú vas a ver que con paciencia y con dedicación tú logras tener IPv6 en tus servidores.